¿Sabes qué es raro? El momento que cambió toda la economía global no fue nada dramático. Ni explosiones, ni declaración de guerra, solo una decisión tranquila en Washington. En el verano de 1971, Richard Nixon se paró frente a una cámara y anunció que Estados Unidos cerraba la ventana del oro. Y la mayoría de la gente que lo vio ni se imaginaba que acababan de presenciar el inicio de algo que iba a cambiar el mundo por los siguientes 50 años y más. Entonces, ¿qué significaba eso realmente? Antes, en 1971, cada dólar en circulación estaba teóricamente respaldado por oro. Había un límite estricto de cuánto dinero podía crear Estados Unidos. Si tenías dólares, en teoría podías cambiarlos por oro a una tasa fija. Era una restricción, un tope, y Nixon lo quitó. A partir de ese momento, Estados Unidos pudo crear dinero sin un respaldo físico. No hacía falta oro, solo voluntad política y una imprenta. Y al principio, la verdad, parecía una jugada de genios. América podía gastar, podía construir, podía proyectar poder militar por todo el mundo, sin preocuparse de inmediato por quedarse sin recursos. Los déficits se acumulaban año tras año, y aún así el sistema seguía funcionando. El dólar seguía circulando, el mundo seguía aceptándolo. Pero aquí está lo que la mayoría no se pregunta. ¿Por qué el mundo seguía aceptándolo? Esa es la verdadera pregunta. Y la respuesta nos lleva al desierto. En los años 70, Washington hizo un trato con Arabia Saudita. Un acuerdo bastante simple en la superficie. El petróleo será precio en dólares, cada barril en todas partes, denominado en moneda estadounidense. A cambio, Estados Unidos proveerá protección militar al reino, seguridad a cambio del dominio de la moneda. Suena casi demasiado perfecto, pero funcionó. Y lo que creó fue algo llamado el sistema del petrodólar. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Si eres Japón y necesitas importar petróleo, primero necesitas dólares. Si eres Alemania, lo mismo. Si eres Brasil, Indonesia, Corea del Sur, no importa. Necesitas energía y necesitas dólares. Necesitan dólares. Así que, de repente, todos los gobiernos del planeta tienen una razón estructural para tener moneda estadounidense. Y la forma más fácil y segura de tener grandes cantidades de dólares es comprar bonos del Tesoro de EEUU. Lo que significa que los gobiernos extranjeros empezaron a financiar la deuda estadounidense no porque fueran generosos, sino porque el sistema lo exigía. Entonces tienes este ciclo extraordinario. Estados Unidos gasta más de lo que gana, emite deuda. El mundo compra esa deuda porque necesita dólares. Y como el mundo necesita dólares, Estados Unidos pueden seguir gastando. El ciclo se retroalimenta década tras década. Ahora avancemos rápido hasta hoy. Estados Unidos tiene una deuda federal de más de 34 billones de dólares. Esa cifra es casi imposible de imaginar. Si gastaras 1 millón todos los días, te tomaría casi 100,000 años gastar 1 billón. Multiplica eso por 34. La magnitud es realmente difícil de asimilar. Pero aquí está lo importante. El tamaño de la deuda no es lo más interesante de la historia. Lo que realmente importa es el sistema que hace posible y qué le está pasando a ese sistema ahora mismo, porque algo ha cambiado en las últimas 2 décadas. Países como China y Rusia empezaron a ver el sistema del dólar de otra manera, no como una infraestructura neutral, sino como un arma estadounidense, y no estaban del todo equivocados al verlo así. Washington ha usado el acceso al sistema del dólar como una herramienta geopolítica. Sanciones, congelar activos, aislar a países de las redes bancarias internacionales. El mensaje para cualquier gobierno que se atreviera: lo que hiciste estuvo fuera de lugar y quedó bastante claro. Tu economía funciona con nuestra moneda, lo que significa que tenemos poder sobre ustedes. Durante mucho tiempo, la mayoría de los países simplemente aceptaron esta realidad. Realmente no había otra opción.
pero luego algo cambió el juego drásticamente. Rusia invadió Ucrania en 2022 y la respuesta de Occidente incluyó congelar aproximadamente 300.000 millones de dólares en reservas rusas, como en instituciones financieras occidentales. Desde la perspectiva de Estados Unidos fue un movimiento muy fuerte, guerra económica, pero desde el punto de vista de otros países, el sur global, los que miran desde lejos, recibieron un mensaje muy distinto. Si le puede pasar a Rusia, le puede pasar a cualquiera. Tus ahorros, tus reservas, la riqueza nacional, todo eso que está en bancos occidentales puede quedar inaccesible por una crisis diplomática. Esa idea hizo que algo que ya venía creciendo se acelerara sin hacer mucho ruido. Los países empezaron a diversificar sus reservas, más compras de oro, más comercio en monedas locales, más infraestructura financiera creada, fuera del sistema estadounidense. Nada de esto parecía dramático por sí solo, pero la dirección estaba clara. Y aquí es donde la economía y la geopolítica empiezan a chocar de formas que deberían preocupar a todos. Aquí va la lógica y vale la pena seguirla con atención. Estados Unidos no solo maneja una economía grande, maneja una red global de seguridad. Cientos de bases militares repartidas en decenas de países. Alianzas que van desde Europa hasta Asia y el Pacífico. Gastos en defensa que superan a los de las siguientes potencias principales juntas. Poderes combinados. Todo eso cuesta dinero, cantidades enormes de dinero. Y todo ese dinero al final depende de la capacidad de pedir prestado barato y por tiempo indefinido. Esa capacidad depende de la demanda global por bonos del Tesoro de EEUU, que a su vez depende de la demanda global por dólares, que depende del sistema petrodólar y de la arquitectura más amplia del dominio del dólar. Así que si el dominio del dólar se debilita, el costo de mantener toda esa infraestructura militar sube. Los pagos de intereses de la deuda aumentan. El gobierno se enfrenta a decisiones duras. Recortar el ejército, recortar los programas sociales, subir los impuestos de formas que políticamente son imposibles o simplemente imprimir más dinero y esperar que el sistema aguante. Ninguna de esas opciones es cómoda. Y aquí es donde el patrón histórico se vuelve realmente alarmante. Cuando las potencias dominantes enfrentan este tipo de presión financiera, rara vez responden retrocediendo con gracia y aceptando un papel más pequeño en el mundo. Así no funciona el poder. En cambio, tienden a luchar para preservar el sistema que los sostiene, a veces mediante presión económica, a veces con maniobras diplomáticas y otras veces, históricamente, con fuerza militar. Esto no significa que haya una sala llena de funcionarios estadounidenses tramando guerras para evitar deudas. No es tan simple ni tan consciente. La relación es más estructural. La deuda genera presiones. Las presiones moldean las opciones que tienen los responsables de las políticas. Y esas opciones limitadas pueden llevar a las relaciones internacionales por caminos peligrosos. Las tensiones van creciendo aunque nadie esté buscando el conflicto de manera explícita. Piénsalo como las placas tectónicas. La presión se acumula de forma invisible durante años, a veces décadas, y de repente algo cede. Estalla una crisis. Desde afuera parece algo repentino, pero la presión ya estaba acumulándose todo el tiempo. Ahora mira el entorno estratégico actual con esa perspectiva. China está creciendo como potencia económica y tecnológica. Está construyendo infraestructuras financieras alternativas, rutas comerciales alternativas, instituciones alternativas. La iniciativa de la Franja y la Ruta, el desarrollo del yuan digital, el impulso para que el comercio se realice fuera del dólar. No son solo proyectos económicos, son desafíos a la estructura de dominancia financiera estadounidense. Rusia está presionando contra las estructuras de seguridad occidentales de una manera que ya ha provocado la guerra convencional más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y en Medio Oriente, África y Asia, las potencias regionales están siguiendo políticas exteriores cada vez más independientes. Arabia Saudita, justo ese país,
El acuerdo petrolero que creó el sistema del petrodólar ahora está explorando vender petróleo en monedas diferentes al dólar. Y al mismo tiempo, Estados Unidos está acumulando algunos de los déficits en tiempos de paz más grandes de su historia. Estas tendencias no ocurren por separado, se influyen mutuamente. La competencia económica entre Estados Unidos y China genera tensión política. Esa tensión política dificulta la cooperación económica. La cooperación más difícil hace que la desvinculación financiera sea más probable. La desvinculación financiera debilita al dólar. Demanda. La disminución de la demanda del dólar aumenta la presión de la deuda en Estados Unidos. Y esa mayor presión reduce la flexibilidad que tienen los políticos estadounidenses, haciendo que sea más probable que respondan de manera agresiva a amenazas que perciben. El ciclo se refuerza a sí mismo. Algunos dicen que esto no importa, que como Estados Unidos controla su propia moneda, técnicamente siempre puede pagar su deuda, solo imprimiendo más dólares. Y hay algo de verdad en eso. Un país que pide prestado en su propia moneda no puede ser obligado a, por defecto, como estaba Grecia durante la crisis de deuda europea. Pero ese argumento pasa por alto el verdadero riesgo. La pregunta no es si Estados Unidos puede imprimir dólares. La pregunta es si el mundo sigue valorando esos dólares. Y la respuesta a esa pregunta depende completamente de la confianza. Confianza en la estabilidad de las instituciones americanas. Confianza en el Estado de Derecho que rige el sistema del dólar. Confianza en que la estructura financiera no será usada como arma contra ti. Esa confianza, una vez que se pierde, es extremadamente difícil de reconstruir. Y la confianza claramente está disminuyendo. No de golpe, no de manera dramática, pero sí de forma constante en las decisiones de los bancos centrales y gobiernos alrededor del mundo. Se puede notar cómo la gente se está cubriendo las espaldas, la diversificación silenciosa, la lenta creación de alternativas. Aquí está la conclusión incómoda a la que todo esto apunta. El sistema que permitió a Estados Unidos proyectar poder sin límites financieros inmediatos durante 50 años puede haber generado presiones estructurales en el sistema internacional que ahora son muy difícil de soltar pacíficamente. Un mundo multipolar está surgiendo, queramos en Washington o no. China, Rusia, India y otros no van a aceptar simplemente un dominio financiero estadounidense indefinido. La cuestión no es si la transición ocurre, sino cómo. Y las transiciones de esta magnitud en la historia mundial casi nunca han sido suaves. El escenario optimista es una adaptación gradual. El dólar sigue siendo importante, pero comparte espacio con otras monedas. El poder estadounidense sigue siendo significativo, pero está equilibrado por otros. Las grandes potencias. Las instituciones internacionales evolucionan para reflejar la nueva realidad. El comercio y las finanzas se vuelven menos concentrados y, por lo tanto, menos susceptibles de ser usados como armas por cualquier gobierno. Pero ese escenario necesita algo que ahora mismo escasea de verdad. Requiere liderazgo político en varios países dispuesto a priorizar la estabilidad a largo plazo sobre la ventaja a corto plazo. Requiere que Washington esté dispuesto a aceptar un papel global reducido, pero aún importante. Y necesita suficiente confianza entre las potencias en competencia para manejar la situación. Transición sin grandes conflictos. Dado el estado actual de las relaciones entre EU y China, la guerra en Ucrania y la fractura de las instituciones multilaterales, ese escenario optimista se siente muy lejano e incómodo. El escenario pesimista es que las presiones sigan aumentando, que el estrés financiero en Estados Unidos provoque una política exterior más agresiva, que los rivales interpreten esa agresividad como una confirmación de que el orden vigente debe desmantelarse más rápido y que los errores de cálculo se multipliquen. Lo que empieza como competencia económica se convierte en algo mucho más peligroso.
La historia está llena de ejemplos de esta dinámica. Potencias en declive y potencias en ascenso ya se han enfrentado antes. A veces lograron un equilibrio, muchas veces no. Así que la próxima vez que veas un titular sobre la deuda de Estados Unidos, sanciones a algún país, despliegues militares en una región lejana o disputas comerciales con China, intenta verlo todo junto, en el mismo contexto. Porque no son cosas separadas, historias separadas, son diferentes puntos de vista sobre la misma historia. Una historia sobre un sistema financiero basado en la confianza que poco a poco se está agotando y un mundo que aún no sabe qué viene después. Resulta que la línea entre un problema económico y una crisis geopolítica es más delgada de lo que la mayoría piensa. Y en un mundo construido sobre la deuda, eso debería preocuparnos a todos.